En 1961, un grupo de arqueólogos italianos removía piedras en un teatro romano abandonado junto al mar Mediterráneo, en la costa de Israel. Entre los escombros que los constructores romanos habían reutilizado como material barato para reparar unas gradas, apareció un bloque de piedra caliza con un nombre grabado que la historia llevaba 2000 años intentando borrar. Ese nombre era Poncio Pilato. Durante siglos, algunos historiadores dudaron de que ese personaje hubiera existido realmente tal como lo describen los evangelios. Sin registros oficiales, sin monedas con su nombre, sin ninguna prueba física, Poncio Pilato era, para muchos, apenas un personaje literario adornado por la tradición. Esa piedra encontrada entre escombros cambió esa conversación para siempre, y es apenas el comienzo de una lista mucho más larga. En este vídeo vamos a recorrer 14 descubrimientos arqueológicos reales, verificables, exhibidos hoy en museos de Jerusalén, Londres, París, El Cairo y Nueva York, que confirman personajes, lugares y sucesos exactos que aparecen en la Biblia. No son teorías, no son interpretaciones forzadas, no son piezas de colecciones privadas sin verificar. Son objetos de piedra, arcilla y metal, catalogados, fechados con métodos científicos y exhibidos públicamente, que cualquier persona puede ir a ver con sus propios ojos. Y lo más interesante de todo es esto: la mayoría de estos objetos no fueron fabricados por creyentes intentando demostrar nada. Fueron fabricados por reyes enemigos, funcionarios romanos y escribas paganos que jamás imaginaron que, siglos después, sus propias palabras terminarían confirmando el texto que ellos mismos habrían querido borrar. Quédate hasta el final, porque el último descubrimiento conecta una profecía escrita siglos antes del nacimiento de un rey con el nombre exacto de ese mismo rey, grabado en arcilla por su propia mano. Empecemos por esa piedra encontrada en 1961, conocida como la Piedra de Pilato. Fue hallada en las ruinas de Cesarea Marítima, la capital administrativa que Roma tenía en Judea. La inscripción, en latín y muy desgastada, menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea, dedicando un edificio al emperador Tiberio. Es la única evidencia física conocida hasta hoy que confirma, con su propio nombre y su cargo exacto, al gobernador romano que según los 4 evangelios ordenó la crucifixión de Jesús. Antes de este hallazgo, todo lo que se sabía de Pilato venía de textos religiosos y de un par de menciones del historiador judío Flavio Josefo. Ahora existe piedra con su nombre, colocada por la propia administración romana, sin ninguna intención de dejar testimonio para la fe cristiana. La pieza original se conserva en el Museo de Israel en Jerusalén, y una réplica permanece en el sitio original de Cesarea. El segundo hallazgo nos lleva al extremo norte de Israel, cerca de las fuentes del río Jordán, a un sitio llamado Tel Dan. Durante casi 2 siglos, buena parte del mundo académico sostuvo que el rey David era una figura legendaria, inflada por escribas judíos siglos después de su supuesta vida, algo parecido a lo que representa el rey Arturo para la historia británica. El argumento era simple: no existía ni un solo objeto antiguo con su nombre. Eso cambió en 1993. Un equipo dirigido por el arqueólogo Abraham Biran encontró, reutilizado como relleno de un muro, un fragmento de piedra basáltica con una inscripción en arameo, escrita por orden de un rey enemigo de Israel para celebrar sus propias victorias militares. En una de las líneas aparece una secuencia de letras que se traduce como Casa de David. Es la primera vez, fuera de la Biblia, en que el nombre de David queda grabado en piedra,
y lo grabó justamente uno de sus rivales, jactándose de haber matado a sus descendientes. Nadie levanta un monumento para presumir la derrota de una dinastía que jamás existió. Hoy la llamada estela de Tel Dan se exhibe en el Museo de Israel, considerada una de las piezas más importantes de toda la colección. Lo curioso es que el fragmento se encontró casi por casualidad, formaba parte de un muro de relleno construido siglos después de que la estela original fuera destrozada, probablemente por los propios israelitas al reconquistar la ciudad. Nadie en la antigüedad imaginó que ese pedazo de piedra, reutilizado como simple material de construcción, terminaría siendo la prueba que el mundo académico había buscado durante generaciones. El tercer descubrimiento está bajo la ciudad de Jerusalén, literalmente. Se trata del túnel de Ezequías, un canal excavado a mano en la roca durante el siglo VIII a.C. El segundo libro de Crónicas cuenta que el rey Ezequías, ante la amenaza de una invasión asiria, ordenó construir un túnel subterráneo para desviar el agua del manantial de Gihón hacia el interior de la ciudad, garantizando así el abastecimiento durante un asedio. En 1880, un grupo de niños que jugaba dentro del túnel descubrió, tallada en la pared, una inscripción en hebreo antiguo. El texto describe, con un detalle casi cinematográfico, el momento exacto en que dos cuadrillas de obreros, cavando desde extremos opuestos, se encontraron en el centro de la roca. Cuenta la distancia recorrida, el sonido de los picos escuchándose a través de la piedra, y la alegría de los trabajadores al verse cara a cara. Hoy en día se puede caminar por ese mismo túnel, con agua hasta las rodillas, exactamente como lo hicieron los obreros de Ezequías hace casi 3000 años. La inscripción original está en el Museo Arqueológico de Estambul. El cuarto hallazgo confirma, desde el bando contrario, uno de los episodios más dramáticos del Antiguo Testamento. En las ruinas del palacio de Senaquerib, rey de Asiria, en la actual Mosul, en Irak, se encontró un prisma de arcilla cubierto de escritura cuneiforme por sus 6 caras. En él, Senaquerib narra en primera persona su campaña militar contra el reino de Judá en el año 701 a.C. Presume haber destruido 46 ciudades fortificadas y haber encerrado al rey Ezequías dentro de Jerusalén, según sus propias palabras, como un pájaro dentro de una jaula. Pero hay algo que ese texto jamás dice, en ninguna de sus 500 líneas de jactancia. Senaquerib nunca afirma haber conquistado Jerusalén. Los reyes asirios nunca guardaban silencio sobre sus victorias, las grababan en piedra para intimidar a cualquier futuro rebelde. Ese silencio, en ese contexto, es una confesión. La Biblia completa exactamente ese vacío, relatando que un ángel del Señor golpeó al ejército asirio en una sola noche, obligando a Senaquerib a levantar el campamento y regresar a Nínive sin haber tomado la capital. Dos versiones enemigas, coincidiendo en el punto exacto donde una de ellas se queda callada. Curiosamente, en ese mismo palacio, Senaquerib sí dedicó una sala entera a presumir la conquista de otra ciudad judía, Laquis, con relieves de metros de largo mostrando rampas de asedio, arqueros y prisioneros deportados en carretas. Se tomó el trabajo de tallar en piedra la caída de una ciudad secundaria, pero jamás la de la capital que realmente le importaba. El prisma se conserva hoy en el Museo Británico de Londres, a pocos metros de esos mismos relieves de Laquis. El quinto descubrimiento tiene que ver directamente con la muerte de Jesús. En noviembre de 1990, unos trabajadores que construían un parque acuático al sur de Jerusalén provocaron, sin querer,
el derrumbe del techo de una tumba familiar del siglo I que había permanecido intacta durante casi 2000 años. Dentro había 12 osarios, cajas de piedra caliza donde los judíos de esa época guardaban los huesos de sus muertos. Uno de ellos, decorado con rosetones tallados y de una calidad muy superior al resto, llevaba una inscripción rasguñada en arameo: José, hijo de Caifás. El historiador Flavio Josefo llama exactamente así al sumo sacerdote que, según los 4 evangelios, interrogó a Jesús durante la noche y lo entregó a Pilato. Dentro del osario se encontraron los restos de un hombre de aproximadamente 60 años, coherente con la edad esperada de Caifás en ese momento de su vida. Este osario se exhibe actualmente en el Museo de Israel. El sexto hallazgo cruza el mar Mediterráneo y nos lleva hasta las ruinas del santuario de Delfos, en Grecia. Ahí se recuperaron, entre fragmentos reutilizados en muros posteriores, los restos de una carta oficial escrita por el emperador Claudio, en la que se menciona a un funcionario llamado Galión como procónsul romano de la provincia de Acaya. Ese mismo nombre aparece en el libro de los Hechos, en el relato donde los líderes de la sinagoga de Corinto llevan al apóstol Pablo ante el tribunal de Galión, quien termina desestimando el caso por tratarse de un asunto interno de la ley judía. Como los procónsuls romanos ocupaban su cargo durante exactamente un año, esta inscripción permite fijar con una precisión asombrosa el año en que Pablo estuvo en Corinto, en torno al año 52 después de Cristo. Gracias a esta sola piedra, los historiadores pueden reconstruir cronológicamente buena parte de los viajes y las cartas del apóstol Pablo. Es, literalmente, el ancla que fecha al Nuevo Testamento entero. La pieza se conserva en el Museo Arqueológico de Delfos. El séptimo descubrimiento nos lleva mucho más atrás en el tiempo, hasta Egipto. En 1896 se encontró, en el templo funerario del faraón Merneptah, una enorme losa de granito de más de 3 toneladas, tallada alrededor del año 1208 a.C. para celebrar las victorias militares de Egipto. En una de sus líneas aparece, por primera vez en toda la historia escrita conocida, el nombre Israel. El texto dice que Israel ha quedado devastado y que su descendencia ya no existe. Es irónico, porque esa misma frase escrita para anunciar la desaparición de Israel es hoy la prueba física más antigua de que ya existía como pueblo en esa fecha. Y hay un detalle adicional que muchos pasan por alto. Los escribas egipcios usaban símbolos distintos según lo que estuvieran nombrando. Junto a otras ciudades colocaron el símbolo correspondiente a un territorio con capital fija, pero junto a Israel colocaron el símbolo que usaban para un grupo de personas, un pueblo todavía sin un estado centralizado, exactamente el escenario que describen los libros de Josué y Jueces. La estela se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo. Antes de seguir, hay un octavo hallazgo que merece su lugar en esta lista, porque es la única imagen que existe de un rey de Israel dibujada en vida. En 1846, el arqueólogo Austin Henry Layard excavaba las ruinas de Nimrud, en el norte de Irak, con muy poco presupuesto y a punto de abandonar la expedición, cuando sus trabajadores encontraron un obelisco de piedra caliza negra, tallado por orden de Salmanasar III, rey de Asiria. En uno de sus paneles aparece un monarca extranjero postrado, besando el suelo frente al rey asirio, y la inscripción cuneiforme identifica a ese hombre como tributo de Jehú, hijo de Omri. Ese Jehú es el mismo rey de Israel que aparece en el segundo libro de Reyes, el general que ejecutó un sangriento golpe de estado, exterminó a la casa de Ahab y ordenó arrojar a la reina Jezabel por una ventana.
La Biblia registra sus purgas religiosas. Asiria registró el tributo que pagó para comprar su paz. Son dos fuentes que no se copiaron entre sí, escritas por bandos completamente distintos, y que coinciden en el mismo personaje, en el mismo periodo histórico. El obelisco se exhibe hoy en el Museo Británico de Londres. El noveno hallazgo tiene que ver con el pueblo donde Jesús pasó su infancia. Durante décadas, algunos escépticos señalaron que Nazaret parecía demasiado pequeño e insignificante como para ser mencionado en registros de la época, y que quizás ni siquiera existía en el siglo I. Las excavaciones arqueológicas modernas, sin embargo, han sacado a la luz los restos de una aldea agrícola judía de ese periodo exacto, con cisternas talladas en la roca, terrazas de cultivo y herramientas típicas de comunidades pobres dedicadas al campo. No era una ciudad importante, era justamente lo que los evangelios describen, un lugar tan pequeño y modesto que uno de los discípulos, al enterarse de dónde venía Jesús, pregunta con incredulidad si de Nazaret puede salir algo bueno. La arqueología no encontró una gran ciudad. Encontró exactamente la aldea insignificante que el texto siempre dijo que era. Entre los hallazgos hay incluso un escondite tallado en la roca, del tipo que las familias judías usaban para ocultarse durante los levantamientos contra Roma, un detalle que confirma que Nazaret no solo existía, sino que vivía bajo la misma tensión política que describe el resto del Nuevo Testamento. El 10º descubrimiento es, probablemente, el texto bíblico más antiguo jamás encontrado. En 1979, durante una excavación en un valle al suroeste de Jerusalén, un adolescente que ayudaba en el sitio golpeó por curiosidad el suelo de una cueva que parecía vacía. Ese suelo resultó ser el techo colapsado de una cámara sellada desde hacía más de 2000 años. Dentro se hallaron más de 1000 objetos, y entre ellos, 2 diminutos rollos de plata del tamaño de un cigarrillo. Desenrollarlos sin destruirlos tomó 3 años de trabajo bajo microscopio. Al hacerlo, aparecieron letras grabadas con una aguja en hebreo antiguo, alrededor del año 600 a.C., con el texto de la bendición sacerdotal del libro de Números, la que pide que el Señor bendiga y guarde a su pueblo. Es un texto casi 400 años más antiguo que los famosos rollos del Mar Muerto, y demuestra que ese pasaje bíblico ya circulaba, escrito, mucho antes de lo que muchos críticos habían propuesto. Los rollos se conservan hoy en el Museo de Israel. El 11º hallazgo viene del otro lado del río Jordán, en el actual territorio de Jordania. Se trata de la estela de Mesa, un monumento de basalto negro tallado alrededor del año 840 a.C. por orden de Mesa, rey de Moab, un pueblo enemigo del antiguo Israel. En primera persona, Mesa relata cómo su reino estuvo bajo dominio israelita y cómo finalmente se rebeló y recuperó su independencia. Es prácticamente la misma guerra que describe el segundo libro de Reyes, contada esta vez desde el bando contrario. La piedra estuvo a punto de perderse para siempre. Unos beduinos locales, al notar el interés desesperado de varios diplomáticos europeos por comprarla, sospecharon que escondía oro en su interior y la destruyeron a golpes de fuego y agua fría. Por suerte, un investigador había logrado sacar antes un calco en papel húmedo, y gracias a ese calco los fragmentos pudieron reconstruirse como un rompecabezas. En una de las líneas más dañadas de la piedra, algunos especialistas han identificado la misma expresión encontrada en Tel Dan, Casa de David, lo que convertiría a esta estela en una segunda confirmación independiente de la dinastía de David, grabada por otro enemigo distinto, en la misma época. La pieza se exhibe reconstruida en el Museo del Louvre, en París.
El 12º descubrimiento tiene que ver con uno de los giros históricos más sorprendentes jamás confirmados por arqueología. Bajo los cimientos del gran templo de Marduk, en la antigua Babilonia, se encontró en 1879 un cilindro de arcilla cubierto de escritura cuneiforme, conocido hoy como el cilindro de Ciro. En él, el emperador persa Ciro el Grande proclama, tras conquistar Babilonia en el año 539 a.C., que permitirá el regreso de todos los pueblos deportados a sus tierras de origen y la reconstrucción de sus templos. Eso es exactamente lo que narra el inicio del libro de Esdras, donde Ciro autoriza el regreso de los judíos exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Pero lo verdaderamente asombroso es que más de siglo y medio antes de que ese decreto existiera, antes incluso de que el imperio persa apareciera en el mapa, el profeta Isaías ya había escrito el nombre exacto de ese futuro rey, llamándolo el pastor que reconstruiría Jerusalén y sentaría los cimientos del templo. Un emperador pagano que probablemente nunca leyó un solo rollo hebreo cumplió, palabra por palabra, lo que un profeta había anunciado generaciones antes de su nacimiento. El cilindro original se exhibe en el Museo Británico, y una réplica ocupa un lugar de honor en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, reconocida como una de las primeras declaraciones de derechos humanos de la historia. El 13º hallazgo nos regresa a Jerusalén, a un yacimiento excavado bajo el suelo de una prisión de máxima seguridad en el norte de Israel, en un lugar llamado Megiddo, el mismo sitio que el libro del Apocalipsis menciona bajo el nombre de Armagedón. En 2005, antes de ampliar las instalaciones, un equipo arqueológico encontró bajo tierra un enorme mosaico intacto, decorado con peces y 3 inscripciones en griego. Era el piso de una sala de oración cristiana construida alrededor del año 230 después de Cristo, la edificación cristiana más antigua jamás descubierta en el mundo. En su inscripción central se lee que una mujer llamada Aketos ofreció esa mesa a Dios Jesucristo como memorial. Es la evidencia arqueológica más antigua que existe donde se llama directamente Dios a Jesús, casi 100 años antes del célebre concilio de Nicea, el mismo concilio que algunas teorías modernas señalan erróneamente como el momento en que se habría inventado la divinidad de Jesús. Esta piedra demuestra que creyentes comunes, arriesgando literalmente su vida bajo la persecución romana, ya profesaban esa fe mucho antes de cualquier concilio. Desde 2024, este mosaico se exhibe en el Museo de la Biblia, en Washington. Y llegamos al último de los 14 hallazgos, el 14º, quizás el más revelador de todos por lo que demuestra sobre la fecha real de composición de los textos bíblicos. En un templo hallado dentro de una fortaleza militar en el desierto del Negev, en un sitio llamado Tel Arad, los arqueólogos descubrieron el único santuario israelita completo jamás excavado, con un altar construido exactamente como lo exige el libro de Éxodo, con piedras enteras, sin ser talladas por ninguna herramienta. Análisis químicos publicados en 2020 revelaron que se quemaba sobre esos altares, incienso mezclado con grasa animal, y en otro altar más pequeño, restos de cannabis mezclado con estiércol para que ardiera a baja temperatura. Lo más intrigante es lo que pasó después. Nadie destruyó este templo con fuego ni con violencia. Alguien lo desmanteló con extremo cuidado, recostó los altares, los cubrió, y enterró todo el santuario sin profanarlo. Eso coincide exactamente con lo que los libros de Reyes narran sobre las reformas religiosas de los reyes Ezequías y Josías, quienes eliminaron los santuarios fuera de Jerusalén para centralizar todo el culto en la capital. Este templo del desierto no fue destruido por un enemigo. Fue cerrado, con respeto,
por su propio pueblo, obedeciendo una reforma que el texto bíblico documenta con precisión casi administrativa. 14 objetos. 14 lugares distintos, desde Egipto hasta Babilonia, desde Grecia hasta el desierto de Israel. Ninguno de ellos fue fabricado por creyentes intentando demostrar algo. La mayoría fueron hechos por reyes paganos, funcionarios romanos o enemigos directos del pueblo de Israel, sin la más mínima intención de ayudar a confirmar un texto sagrado que ni siquiera conocían. Y sin embargo, cuando se colocan uno junto al otro, dibujan el mismo mapa, los mismos nombres, las mismas fechas, y en varios casos, hasta las mismas palabras que aparecen en la Biblia. Ninguno de estos objetos demuestra, por sí solo, cada milagro o cada enseñanza espiritual del texto. Eso no es lo que hace la arqueología. Pero sí demuestra algo igual de importante, que los lugares existieron, que los reyes existieron, que las guerras, los asedios y los personajes que aparecen en esas páginas caminaron sobre suelo real, en fechas reales, dejando huellas que ni sus peores enemigos pudieron borrar del todo. Si este vídeo te hizo ver la historia bíblica de una forma distinta, en el próximo vamos a recorrer, con imágenes reales de cómo lucen hoy, los lugares exactos donde caminó Jesús, desde Capernaum hasta el Monte de los Olivos. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.